Gloria al Señor, que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, y a los amigos que nos escuchan a través de pantallas. El libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 25 hasta el 26, nos dice la palabra del Señor: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En el nombre de Jesús iniciamos este mensaje. Gloria al Señor. Había el rey David, cuando se encontraba en problemas, cuando se encontraba en alguna dificultad, cuando se encontraba estable emocionalmente, él siempre sabía dar gracias a Dios. Él, aunque las adversidades lo estaban rodeando, aunque los temores le estaban rodeando, aunque las guerras le venían encima, él siempre fue un hombre agradecido y nunca perdió la convicción de que Dios tenía el control en sus manos y Dios podía darle grandes cosas si es que él permanecía fiel en los caminos del Señor. Ahora, en este capítulo de los Salmos quiero hablar bajo el tema Dios sigue obrando. ¿Sí? Gloria al Señor. Sabemos y conocemos que el Señor es un Dios todopoderoso, que Él hace todas las cosas posibles y todas las cosas obran para bien. Hay cosas que nosotros vemos imposibles, las vemos difíciles, pero Dios tiene todas las cosas bajo control sobre sus manos, sobre su santa y bendita voluntad. Amén. Gloria al Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Cuando tenemos un problema, cuando estamos rodeados de algunas pruebas o estamos en alguna situación que para nosotros es complicada y difícil, podemos leer el libro de los Salmos y podemos decir al Señor: ¿a quién tengo yo en los cielos? Nuestro socorro viene del Señor. Cuando estamos en problemas, en luchas, en dificultades, podemos clamar al Señor y el Señor va a estar respondiendo a nuestras vidas cuando nosotros sabemos reconocer que hay alguien allá en los cielos que está peleando nuestras batallas. Los problemas para nosotros son difíciles y son complicados, pero cuando reconocemos que mayor es el que está con nosotros que el que nos está haciendo la guerra, vamos a darnos cuenta que nosotros andamos con el autor de las fuerzas. Vamos a darnos cuenta que el que está por nosotros es más fuerte que quien está haciéndonos la guerra. Gloria al Señor. En este caso, David sabía completamente que quien estaba en los cielos y quien le iba a ayudar era Dios. Aunque tenía problemas, él decía: fuera de ti nada deseo. ¿Sí? Gloria al Señor. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No importa los problemas que esté él atravesando o en ese tiempo los problemas que él estaba pasando, él siempre supo reconocer que solamente Dios tenía el control de esta situación. Y lo más importante que quiero recalcar aquí es que Dios sigue obrando. Dios no ha cambiado, los tiempos han cambiado estaciones, se nos ha acortado el tiempo a nivel mundial, los días ya son más cortos, pasan más rápido los días, pero Dios no ha cambiado. Dios no ha sido diferente en el tiempo de antes y ha sido diferente en el tiempo de ahora, no. Dios siempre ha sido el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora depende de nosotros de cómo acercarnos a Dios para poder alcanzar estas bendiciones, estas promesas que el Señor hace para nuestras vidas. El Señor tiene los brazos abiertos, sus brazos extendidos para cada uno de nosotros, para cuando nosotros clamemos podamos recibir lo que estamos pidiendo de parte de Dios. Pero siempre y cuando haya alguien aquí en la tierra que sepa clamar a Dios para que Dios pueda obrar. Dios no puede obrar si es que aquí en la tierra o si es que alguien no tiene fe. Es imposible que Dios obre si es que alguien no tiene fe. Cuando una persona tiene fe puede darse cuenta de cosas pequeñitas, pero Dios está obrando, aunque sean esas cosas pequeñas. Aunque Dios sabe hacer cosas grandes. ¿Sí? Gloria al Señor. Dios está obrando y también está hablando en estos tiempos. Vamos a abrir el libro de Job. El libro de Job, capítulo 33, el versículo 14 y 15. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: sin embargo, dice Job, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. De la siguiente manera habla Dios: por sueños
en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Sí? Gloria al Señor. Decía yo, Dios no cambia. El Señor ha venido hablando en el tiempo de antes y volverá a hablar en estos tiempos. El hombre ha cambiado. La tecnología se ha aumentado. Eso ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue hablando, dice la Biblia, que Dios sigue hablando de una o de otra manera. El Señor busca la manera de poder conectarse con nosotros, pero nosotros somos los que ignoramos, somos los que evitamos la comunión o la comunicación con Dios, porque a las 4 o 5 de la mañana, cuando debemos de levantarnos y darle gracias al Señor, es cuando decimos, el sueño en esa hora se pone riquísimo. O si ponemos alarma para levantarnos, decimos, no, capaz que postergo la alarma y me despierto a las 6 ya cuando me toca levantarme a hacer el desayuno. No. Pero cuando pasa eso, se levanta a 6 de la mañana al desayuno, ¿y qué pasa? Se levanta directamente con las manos al trabajo. Y cuando está en medio del trabajo se acuerda, cierto, no oré. ¿Sí? ¿Quién ha cambiado? El hombre. Dios sigue obrando. Dios busca la manera. Y aquí nos dice de una o de dos maneras, pero Dios habla. Dios no se queda quieto con la primera, sino que Él busca la manera de poder comunicarse con nosotros. Dios nos revela sus secretos. Dios no puede hacer algo sin que se lo haya revelado antes lo que va a suceder. Ya vamos a hablar de eso más adelante. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Sí? Dios no ha cambiado, pero Dios sigue obrando. Dios, a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos, a pesar de las luchas, a pesar de la crisis que actualmente estamos viviendo, Dios va a seguir y Dios continúa obrando y haciendo su voluntad y su propósito sobre nuestras vidas. Ahora depende de nosotros de acogernos a esa voluntad de Dios, de clamar a Dios y preguntar al Señor qué es lo que tenemos que hacer. Depende de nosotros, que nosotros abramos nuestro corazón para que Dios entre a nuestras vidas y transforme y cambie nuestra manera de ser y transforme nuestros corazones, porque todo esto depende de nosotros. Dios ha hecho su parte, Dios ha entregado su vida en la cruz del Calvario por amor a nuestras vidas. Ahora depende de nosotros, que nosotros aceptemos del Señor para darnos cuenta cómo es que Dios está obrando cada día en nuestras vidas, en los amigos, en el universo entero. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Aunque no podamos ver a Dios, podemos ver cómo Dios está obrando. ¿Sí? El libro de Job también, capítulo 37, versículo 5, dice la palabra del Señor: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Eso dice en el libro de Job, capítulo 37, versículo 5. ¿Sí? Truena Dios maravillosamente con su voz. ¿Sí? Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Yo he predicado anteriormente que Dios sabe hacer grandes cosas y siempre lo he dicho, Dios sabe y le gusta hacer a Dios grandes cosas, porque es un Dios grande y Él como grande no puede hacer cosas pequeñas. Cuando Él hace algo, lo hace bien hecho y lo hace extremadamente extraordinario, enorme. Los médicos no pueden curar algo que para ellos es enorme, pero Dios, con el simple hecho de que se deje tocar el borde del manto, Él ya ha sanado a muchas personas, porque Dios cuando hace algo lo hace bien hecho y Él, como digo, le gusta hacer cosas grandes, maravillosas, excelentes y cosas perfectas. Dios no deja algo incompleto a menos que el hombre se niegue a recibir ese cambio de Dios. Dios tiene su límite cuando nosotros le decimos a Dios, ya no queremos más. Dios está dispuesto a obrar. En el principio podemos leer el libro de Génesis y el libro de Job, cómo Dios empieza a formar el universo y nos damos cuenta cuando salimos a la calle, cuando nos vamos al bosque o a la montaña o viajamos de un lugar a otro, podemos darnos cuenta
cosas que para nosotros tal vez no tienen sentido, pero para Dios esas cosas tienen sentido. ¿Para qué tantas mariposas si las mariposas casi no hacen mucho? Pero a veces ver una mariposa nos alegra, wow, una mariposa rara que ahorita no se las ve mucho. Pero si viajamos a un lugar son cosas que a nosotros nos van a emocionar. Aquí la Biblia nos dice que Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y maravillosas. Cosas grandes y maravillosas. Son cosas que Dios tiene preparado para los que le aman a Dios. ¿Sí? Son cosas grandes que el Señor hace y Dios ha venido haciendo desde tiempos antiguos y Dios va a continuar haciendo, pero siempre y cuando nosotros estemos con un corazón dispuesto para ver y para recibir lo que Dios está haciendo por nosotros. Anteriormente también predicaba sobre la comunicación con Dios o la oración. Cuando nosotros tenemos, entonces Dios va a buscar, Dios va a obrar de una y de otra manera, pero cuando nosotros estemos dispuestos para ver y aceptar la gloria de Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Dios busca la manera de poder comunicarse con nosotros, pero nosotros somos los que le ponemos límite a la voz de Dios. A veces, como decía, estamos cansados de levantarnos en la madrugada, de orar y de clamar al Señor. Entonces Dios tampoco no puede obrar cuando nosotros no hacemos algo por Él. ¿Sí? Si nosotros estamos dispuestos a ver la gloria de Dios, nos levantamos cada mañana, tenemos tiempos de oración, sacamos horarios para exclusivamente orar al Señor o para leer la Biblia, entonces con el tiempo vamos a ver nosotros la gloria de Dios, porque nosotros estamos deseosos de escuchar, de aprender y de saber qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Pero cuando nos dejamos abiertos y cedemos al cansancio o a la preocupación o al sueño, entonces Dios tampoco no va a obrar, porque no hay persona que esté interesada en Dios, porque todas estamos durmiendo, ¿no es cierto? Entonces si señalamos tiempos determinados, también Dios va a estar obrando a favor de nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora bien, cuando yo decía que tenemos una comunicación con Dios, esto es en base a la oración. Cuando nosotros oramos y clamamos es cuando el cielo comienza a estremecerse y cosas naturales cosas sobrenaturales comienzan a suceder en nuestras vidas. El libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3, un versículo muy conocido, gloria al Señor, que casi no lo tengo que leer porque ya todos lo sabemos. Dice la palabra del Señor, cosas muy importantes. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son 4 cosas que habla el Señor en este versículo y nos dice directamente a nosotros que para nosotros poder alcanzar algo maravilloso, primeramente debemos clamar. En el video anterior, hace tiempo atrás, publiqué sobre la comunicación. Pueden a los amigos ver ese video para que se informen lo que es la comunicación con Dios. Ahora bien, Dios pide y Dios manda, y si alguien desea saber algo de Dios, es importante que aprendamos a clamar a Dios. Cuando nosotros damos este primer paso, Dios cede a varias cosas. Clama a mí, dice el Señor, y luego dice, y yo te responderé. Pero Dios no solamente responde, sino que Él también nos va a enseñar cosas grandes y también nos va a enseñar y a mostrar cosas ocultas. Dios no se queda con cosas pequeñas. Dios no se queda simplemente con la pregunta. Dios no nos entrega solamente la respuesta que necesitamos, sino que Dios nos entrega grandes cosas cuando nosotros estamos dispuestos a invertir tiempo en la presencia del Señor. Cuando venimos aquí a la iglesia, no venimos solamente porque es domingo, porque toca escuchar la Biblia, o porque vamos a ver a un amigo, o porque ahí hablan bonito o algo así. No, cuando venimos acá a la iglesia es para clamar a Dios, es para buscar la presencia de Dios, es para poder ser llenos de la presencia del Señor. No venimos solamente para sentarnos y nos relajamos y ya pasó todo el día o la semana, ¿no es cierto? Cuando estamos dispuestos a clamar, Dios va a responder. Ahora, Dios es un Dios de orden. Dios no va a hacer algo adelantado sin antes haber pasado desde el número 1, número 2, número 3. Dios no se salta. Dios tiene un proceso y todo ese proceso se lo tiene que cumplir. Dios lo cumple y Dios es un Dios de orden. Como primero, clamar a Dios. Segundo, Dios va a responder y nos va a enseñar las cosas que nosotros nunca habíamos conocido. Se ha escuchado de hermanos
y algunos pastores que han hablado sobre testimonios y dicen, nosotros nos hemos quedado horas orando al Señor y resulta que con las horas encima hemos vivido cosas sobrenaturales. Algunos, después de la oración, después de que ellos quieren reactivarse en el Espíritu Santo, tienen una vida constante de oración y al final Dios termina respondiéndoles y dándoles más de lo que ellos estaban pidiendo, ¿sí? Porque hubo alguien que estaba clamando a Dios de todo su corazón y entonces Dios obró. Sin que haya clamado, Dios no puede obrar, ¿sí? Gloria al Señor. Vamos a abrir también el libro de Amós, donde nos vamos a dar cuenta que Dios sigue haciendo grandes cosas, no importando los tiempos, Él sigue obrando, no importa las edades, no importa lo que estemos pasando, atravesando o sucediendo, Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. Gloria a Dios. El libro de Amós, capítulo 3. Amós capítulo 3, capítulo 7, 3, 7. Gloria al Señor. El libro de Amós capítulo 3, versículo 7. Nos va a explicar aquí la razón del por qué hay que clamar, ¿sí? Jeremías 33 dice, clama a mí y luego yo responderé y aparte te enseñaré cosas grandes y también cosas ocultas que tú no conoces. Ahora, el libro de Amós dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Sí? No hará nada el Señor sin que sus siervos los profetas lo sepan al secreto. El libro de Amós capítulo 3 versículo 7. Amós está al lado de Abdías después de Joel. Sí, gloria al Señor. Entonces Dios no puede o Dios no va a obrar sin que nosotros antes lo sepamos. Dios nos cuenta sus secretos, pero cuando nosotros somos amigos de Dios mediante la oración, Dios nos va a revelar algo que nosotros vamos a hacer o algo que nosotros queremos hacer, pero cuando antes habremos invertido en la presencia del Señor, Dios puede estar obrando de una o de muchas maneras, pero Dios nos va a avisar qué es lo que va a hacer cuando nosotros estamos constantemente en la oración. Sin que nosotros estemos en oración, Dios no va a obrar. Por eso es que la gente, cuando sucede algo, pasa un terremoto, la gente simplemente dice un terremoto y ya. Pero los que sabemos del Señor, los que hemos estudiado la Biblia, vamos a darnos cuenta que un terremoto no es simplemente un movimiento de capas tectónicas. Cuando sucede un terremoto es una advertencia de parte de Dios para nosotros saber y reconocer que la venida del Señor está cerca. Gloria al Señor. No son simplemente cosas que pasan por accidente. Para nosotros no hay casualidades, no hay accidentes ni casualidades. Todas las cosas tienen un propósito. Todas las cosas pasan por propósitos dentro de la voluntad y dentro de la presencia del Señor. Todas esas cosas son para animarnos, son para exhortarnos o son para darnos respuestas para nuestras vidas. Pero eso depende, exactamente, eso depende de nosotros. Son palabras para nosotros estar alerta a la venida del Señor Jesucristo. Cuando un ladrón, cuando estamos en casa y nosotros de repente vemos a personas que comienzan a andar por ahí, nosotros vamos a tener como una pequeña sospecha de decir, estas personas parece que nos van a robar, porque vemos que ellos nos están mirando, están analizando la casa, decimos, parece que nos van a robar, ¿sí? ¿Qué hace el padre de familia o el dueño de casa? Comienza a cerrar bien las puertas porque él sabe que algo va a pasar en su casa, que alguien va a entrar a robar tal vez en esa noche o tal vez a la siguiente noche, pero él se prepara para que no roben su casa. Cuando él ve, es una advertencia para que el amo o el dueño de casa se prepare y eche llave toda su puerta porque algo puede pasar.
Cuando pasan cosas naturales aquí en la tierra, terremotos, hambres, crisis o lo que nosotros podamos ver, gloria al Señor, es y nos sirve para nosotros como advertencia para que sepamos y conozcamos que es o que se aproxima la venida del Señor a nuestras vidas. Debemos ser conscientes, debemos reconocer, debemos saber que el Señor Jesucristo está pronto a venir a levantar a una iglesia que está preparada para la venida del Señor Jesucristo. Entonces no hay casualidades, no hay accidentes, sino que tenemos el propósito y la voluntad de Dios de el por qué pasan las cosas. No es suerte, es la voluntad y el propósito de Dios. Cuando estamos yendo y nos va bien, no es suerte y tampoco es que soy buena persona y de por sí ya me tiene que ir bien. No, Dios está obrando. Cuando estamos constantemente en comunicación con Dios, nos podemos dar cuenta que en cosas pequeñas Dios está obrando de manera sobrenatural. Podremos, quien alguien tenga un negocio puede darse cuenta que en una semana no ha vendido nada, pero al siguiente día de repente puede vender hasta el negocio completo. No es que Dios esté siendo malo con nosotros, sino que nosotros debemos reconocer que Dios está obrando en todo. En la comida, en los amigos, en los familiares. Dios está obrando en todo tiempo, pero nosotros debemos de darnos cuenta y reconocer que Dios está obrando. Si tenemos un trabajo, no es porque somos buenos trabajadores, es porque Dios está dándonos una mano. Dios nos está ayudando, Dios nos está bendiciendo. ¿Sí? Gloria al Señor. El libro de Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, ¿quién eran profetas? Nosotros somos profetas. Cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros cogemos este libro profético llamada Biblia y comenzamos a predicar a las personas. Nosotros predicamos anunciando el Evangelio y el futuro de la salvación y el presente en la salvación a las personas que necesiten, y también predicamos el futuro que sucederá si es que la persona acepta al Señor o no acepta al Señor. De esa manera nosotros estamos predicando y estamos a la vez profetizando. El profeta es el que se anticipa sobre cosas que van a suceder más adelante. Ahora, Dios va a obrar con los profetas. Los profetas son las personas que están constantemente en oración, ayuno, oración y la noche entregada al Señor, separando y rompiendo su delicioso sueño para ingresar a oración. Dios entonces va a obrar y Dios nos va a mostrar cosas que eran completamente para nosotros difíciles o imposibles, o cosas que nunca nosotros nos hayamos imaginado. ¿Sí? Gloria al Señor. Si el Señor habla, ¿quién no profetizará? Gloria al Señor. Quiero hablar un tema también, el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Más atrasito, gloria al Señor, en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Esto lo predicamos la semana anterior, pero es un tema para mí muy lindo, muy importante, que nosotros debemos y tenemos que aprender a ponerlo en práctica. Sí, gloria al Señor. Jeremías 19, 15, 19. Jeremías capítulo 15, versículo 19, dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Nosotros como cristianos marcamos la diferencia. Eso predicamos la semana anterior, marcar la diferencia en medio de esta generación. Nosotros como cristianos somos la luz en medio de estas tinieblas. La gente se fija siempre en nosotros, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que expresamos, en cómo vivimos y en todo eso, porque nosotros reflejamos en nuestro cuerpo la luz del Señor Jesucristo. Debemos marcar la diferencia, que cuando otras personas están durmiendo, nosotros debemos estar orando.
que cuando otras personas se quedaron en casa porque dijeron el culto es igual todos los días, nosotros debemos de ver una diferencia y decir vamos al culto, pero no a hacer lo mismo que hacemos todos los días, sino más bien vamos a llenarnos de la presencia y del poder de Dios. Vamos al culto, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea bueno con nosotros, que Él nos esté ayudando, que Él esté transformando nuestras vidas, que Él esté haciendo grandes cosas en nuestras vidas, ¿sí? Marcar la diferencia en medio de esta generación es muy bueno para darnos cuenta que Dios está obrando. Si nosotros no actuamos, Dios tampoco lo va a hacer. Dios no nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queramos hacer. Dios nos puso delante de nosotros la vida y el bien, el mal y la muerte. Y Él dijo, escoja cada quien lo que bien le pareciere. Todos queremos vivir, pero nadie quiere seguir el camino de la vida, ¿sí? Inconscientemente decide escoger la muerte, ¿sí? Gloria al Señor. Nosotros como cristianos vamos a marcar esa diferencia, vamos a tener tiempos de oración, vamos a separar tiempos señalados para leer la Biblia y poder encontrar cómo Dios va a estar transformando en nuestras vidas. Todos los vicios que teníamos antes van a ser desechados cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Nuestra familia va a ser transformada cuando nosotros vamos a estar constantes en el Señor. Nuestros problemas van a tener una solución cuando nosotros reconocemos a Dios en primer lugar, porque Dios es el que está peleando sobre nuestras vidas. El Señor mismo decía, en el mundo van a tener aflicciones. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta aquí, que el mismo Señor continúa diciendo y dice, pero confiad que yo he vencido al mundo. Tenemos que conocer esas promesas, tenemos que apoderarnos de esas promesas y tenemos que mencionar esas promesas y sobre todas las cosas debemos confiar siempre en Dios y Dios va a estar obrando en nuestras vidas. Dios siempre ha obrado, Dios siempre va a estar obrando y Dios nunca se va a cansar de hacer cosas maravillosas, de hacer cosas grandes en nuestras vidas. Él ha venido haciendo cosas desde Génesis 1:1 y Él continúa haciendo las cosas hasta el libro de Apocalipsis 22. El Señor nunca se quedó quieto, siempre hubieron milagros, siempre hubieron señales, siempre hubieron prodigios, siempre hubieron tantas cosas, pero porque hubieron personas que estaban dispuestas a ver el poder de Dios y Dios comenzó a obrar. Si queremos ver que Dios obre en nuestras vidas, debemos colocarnos en oración y ser más espirituales. Si queremos que Dios sea transformando nuestros hogares, debemos y tenemos que separar tiempos señalados para entregar nuestra familia en manos del Señor y pedirle al Señor que Él sea transformando nuestras vidas. Dios en el Antiguo Testamento ha transformado a miles y a miles de personas porque hubieron personas que entregaron su vida a la oración. Los profetas estaban completamente convencidos que detrás de la oración iban a encontrarlo a Dios trabajando y Dios siempre está obrando. Gloria al Señor. Hasta ahí quiero hablar. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor que el Señor nos enseñe a reconocer que Él está obrando. Que Él nos ayude a nosotros a tener tiempos señalados de oración para nosotros darnos cuenta que Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito y soberano es tu nombre, Señor Jesucristo. En esta noche, mi Dios amado, queremos darte gracias, Señor Jesucristo. Queremos darte gracias, Padre Celestial, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que siempre, Señor, nos da las fuerzas, Padre Celestial, para continuar en tus caminos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en esta preciosa noche, Señor, que seas tú enseñándonos, Señor, a orar, mi Dios, enseñándonos a reconocer de tu palabra, Padre Celestial, que nos enseñes a conocer, mi Dios, cómo tú estás trabajando y obrando, Señor, en medio de estos tiempos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú seas transformando y haciendo grandes cosas en nuestras vidas y enseñándonos a reconocer, mi Dios, que solamente tú tienes, Señor,
el control en nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, e invocamos tu nombre y anhelamos, Señor Jesucristo, que siempre, Señor, sea tu voluntad y tu propósito sobre nuestras vidas, enseñándonos a marcar la diferencia para reconocer que tú estás obrando, Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno en gran manera, Padre Celestial. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. En el nombre de Jesús, que el Señor Jesucristo les bendiga.